Último tramo de transición energética y qué mejor que charlar con Pilar Wolfet, todo lo que nos resta de programa y su pulso económico. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez con vos. ¿Todo bien? Muy bien. Hoy se dio Bueno, vale. el índice de inflación, saltó un poquito, 2,1, no sé si era esperado. Y si y como yo te lo tiro y vos no sé cómo harás para vincular el sector energético. Bueno, Nacho, hoy era el dato del día, claramente, el dato de inflación que difundió el INDEC, que fue el 2,1%, claramente, y estuvo por arriba del 1,9% que había habido en junio, ¿no? Y yo, ¿por qué lo traía hoy al programa? Porque, bueno, hay un tema de fondo que para mí no es tan evidente quizás, o está relacionado, pero no tenemos la dirección directa claramente en la mente todo el tiempo, y tiene que ver con la incidencia del combustible y del Mm. petróleo, el precio internacional del petróleo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con esto? Primero, bueno, lo que podemos hacer primero es poner un poco el dato en contexto, este 2,1%. Según el INDEC, la división que más aumentó fue recreación y cultura. Julio suele ser un mes donde hay fuerte incidencia de esto por las vacaciones de invierno, claramente, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un peso muy fuerte dentro del IPC, este índice de precios al consumidor que mide el INDEC, que es el dato de inflación. Bueno, después hubo otros elementos como estuvieron restaurantes y hoteles, que también tiene que ver con Tal vacaciones de cual. invierno, que subieron 2,8%, y después salud 2,5%. Y después tenemos el transporte, que fue 1,9%. Entonces vos me dirás, no, Pili, pero escúchame, si fue 1,9% y la inflación estuvo 2,1%, tenés un 5% de recreación, quizás no es tan importante. Bueno, en realidad parece que no, porque no es tan evidente la relación. Pero lo cierto es que, bueno, el 1,9% de transporte incidió y además tiene una incidencia acumulada también, porque viene todos los meses bastante fuerte la suba del transporte, el peso del transporte en el índice de inflación. Y por otro lado, muestra que pese a la volatilidad que hubo internacional del petróleo en el último tiempo, no hubo una suba directa tan fuerte quizás en los combustibles y en el transporte. Pero lo cierto, lo que hay que tener en cuenta también, Nacho, es algo que nosotros venimos repitiendo programa a programa, que es que eh, el combustible es algo transversal a toda la economía. Los alimentos para trasladarse necesitan combustible. El agro, para la industria, la construcción, todo tiene de fondo el combustible. Es un costo más que es ineludible para casi todos los sectores de la economía. Entonces, en todos los sectores que vos ves una suba, ves una incidencia del precio del petróleo también. Y también, por otro lado, tenemos que decir que claramente, si bien no se trasladó de manera directa la suba del petróleo, la volatilidad del petróleo en el último tiempo al surtidor, sí lo ha hecho de manera fragmentada, si querés. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que YPF utilizó una especie de colchón o mecanismo de amortiguación que hace que cuando el petróleo subía fuerte, la nafta aumentaba menos de lo que aumentaba el precio internacional del petróleo, pero bueno, después en algún momento se va trasladando de manera paulatina. Eso ayudó a evitar un poco un impacto mayor en la inflación, pero bueno, también tiene una contracara, que es que con el tiempo, cuando baja también el petróleo, como vemos hoy fue un día de descenso del precio del petróleo justamente, cayó 2,2% más o menos hasta los $87 por barril en el caso del Brent, que es el que tomamos como Tal referencia, cual. es el barril de inglés. Bueno, esto la verdad que me parece que hacia adelante puede tener un efecto positivo en la economía y puede ayudar a seguir bajando la inflación, pero como te decía recién, no es algo directo, sino que va a ser paulatino porque venimos de una inflación contenida, digo, de un traslado de precios del petróleo contenido a los precios de la economía argentina por esto por esta política que venía implementando YPF. Sí. Por otro lado, Nacho, te digo que este mecanismo lo que hace obviamente es ser positivo porque baja el impacto de en la inflación, pero hacia adelante también lo retrasa un poco porque vamos a ver que tiene un coletazo. Pero bueno, por otro lado, Nacho, te digo, lo que vemos en el último tiempo también es que Argentina está exportando mucho petróleo, ¿no? Ujú. Para las compañías es una buena oportunidad la suba del petróleo. Digo, hablamos siempre de que el petróleo tiene un efecto doble en Argentina, pero por un lado impacta en inflación cuando sube, porque los precios suben, y por otro lado también impacta de manera positiva en el ingreso de dólares. Pero también, ¿por qué sube el petróleo en Argentina o suben los combustibles? Porque los precios internacionales meten presión. O sea, al poder exportar petróleo a un precio mejor,
las compañías empiezan también a aplicar distintas políticas comerciales y en un mercado más desregulado como el que tenemos hoy, eso también se hace sentir. Entonces, también estamos viendo un impacto de la competencia internacional, si querés, o la competencia del mercado internacional, porque hoy era muy conveniente exportar petróleo. Julio fue un mes de un poco menos de volatilidad, porque lo geopolítico juega mucho claramente en ese mercado. Julio hubo un poco más de calma en el estrecho de Hormuz, hubo días, hubo momentos de más volatilidad, menos, pero no fue como, por ejemplo, mayo, que había sido mucho más virulento, o junio, que también había sido quizás un poco más volátil la cosa. Entonces, bueno, por eso vemos que el traslado es fuerte, pero no tanto. Hacia adelante, Nacho, también hay un tema que estuvo muy metido en la picota esta semana, que fue el tema de los combustibles, el impuesto al combustible, Claro. perdón. Los impuestos al combustible es una variable que también incide en el precio del petróleo. No solamente es el precio internacional del petróleo lo que va a surtidor, sino también el impuesto a los combustibles y también, Nacho, como te decía recién, la política comercial de las empresas. Entonces, hacia adelante también vamos a tener un debate fuerte, vamos a seguir teniendo este debate fuerte sobre el impuesto a los combustibles, para qué sirve, para qué se usa, qué destinos tiene, pero es indudable que a medida que el gobierno vaya actualizando este impuesto, que lo viene haciendo de manera contenida también para no pegarle fuerte a la inflación, también va a tener repercusión en lo que es el dato de inflación. Y hacia adelante, creo que el petróleo cada día va a estar más presente como una variable clave en la economía argentina, porque también la Argentina se va haciendo cada día más, algo que también veníamos hablando en algunos otros programas, dependiente de un sector económico, que es el petróleo. Has Entonces, planteado vamos a ver que va a tener cada vez más incidencia en la economía Tal nacional. cual. Estás planteando un tema muy interesante para charlarlo quizás en otra oportunidad, que es el tema del impuesto a los combustibles, porque parte de eso que recauda el Estado debería volcarlo a las rutas que hoy están necesitando vaca muerta precisamente, para poder mantener la productividad y la eficiencia, ¿no? Y además hay un dibujito que lo voy a buscar, es un tanquecito, un sortidor, donde dice cuál es el nivel de impuesto que tiene cuando vos cargas un litro de nafta. Todo eso lo podemos ir preparando para otra oportunidad, si te parece. Es la gran polémica de esta semana, Nacho, así que sí, si querés lo hablamos el programa que viene. Dale. Pilar, te agradezco mucho, que tengas muy buena semana. Por favor, Nacho, un gusto, nos vemos. Muy bien, era Pilar Wolfet y su pulso económico. Y de esta manera ya nos vamos despidiendo porque son las 21, hemos hecho todo el recorrido. Agradezco a Nicolás Cabrera en la operación, a Sol Montero en la producción periodística, Jorge Figueroa en la producción general. No tuvimos la presencia y quizás no la tengamos por la próxima semana tampoco a Leticia Pautacio con su frontera tecnológica. Intentamos reemplazar ese momento. Veremos si nos salió. Y les agradezco a todos también muy buena semana. Ignacio Ortiz es mi nombre y los espero el próximo jueves en Transición Energética.